Los cuatro jinetes del apocalipsis financiero. Este es un concepto que, digamos, que creé o reformé de alguna manera, tomando de la Biblia el tema de los cuatro jinetes del apocalipsis, y a partir de haber leído un libro que se llama El futuro del dinero. El futuro del dinero fue escrito por Bernard Lietaer, quien fuera ministro de Finanzas de Bélgica cuando se estaba creando el euro. Hacia 1995 o 96 escribió el libro llamado El futuro del dinero, en donde él decía qué es lo que iba a ocurrir 20 años después. Al día de hoy, todo lo que ha dicho está ocurriendo. De esos conceptos los acomodé para poder presentar en mis charlas y que fuera de una manera bastante aceptable por la gente, que lo pudieran entender. Estos cuatro jinetes del apocalipsis financiero nos habla del primer jinete del apocalipsis, nos habla del desempleo. Todavía a fines del siglo pasado, para 1995, cuando escribió, todavía no estábamos en la situación que estamos ahora, en donde el desempleo era tan llamativo como empezó a ocurrir a partir del nuevo milenio, a partir del nuevo siglo. El desempleo es algo que vino para quedarse, el desempleo es algo creciente. Más allá de que los gobiernos se empeñen en hacernos creer que están creando empleo, lo que están creando es empleo basura, empleo de corto tiempo, empleo que es inestable y empleo que en definitiva no brinda ningún tipo de seguridad. El desempleo es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, por lo pronto para aquellas personas que quieran vivir relativamente bien. Segundo jinete del apocalipsis financiero, habla de la inestabilidad monetaria. Hace 20 años atrás, 10 años atrás, no se escuchaba todavía lo que hoy podemos escuchar prácticamente a diario en los noticieros o en la prensa, o leer en la prensa, que cuando nos hablan de guerra de divisas. La guerra de divisas es ni más ni menos que cómo los gobiernos manipulan su moneda, devaluándola o revaluándola para poder mejorar su posición económica frente a otros gobiernos. Si bien este es un concepto macroeconómico y que para la persona de a pie puede darle lo mismo, en definitiva termina afectándonos, porque lo que ocurre es que en definitiva todo esto se traduce en los costos que pagamos para poder vivir, pagar productos y servicios. Tercer jinete del apocalipsis financiero nos habla del envejecimiento, y el tema es que cada vez vivimos más, pero no quiere decir que vivimos mejor. Vivimos más, pero no mejor. El promedio de vida hace 20 años era de aproximadamente los 78 años. Recientemente la Organización Mundial de la Salud mostró de que el promedio de vida se incrementó hasta los 83 años. En promedio. Y para el año 2020 vamos a estar llegando cercano a los 87 años. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez vivimos más, pero alguien va a tener que pagar por nosotros. Si nos jubilamos a los 65 años y vamos a vivir hasta los 90, alguien va a tener que pagar esos 25 años para que yo pueda vivir, o para que todo aquel que se jubile pueda vivir. Y hay que tener muy en cuenta de que cada vez se está cobrando menos, aquellas personas que se retiran cobran menos y van a seguir cobrando menos porque los gobiernos no han invertido el dinero que cada persona aportó para su retiro. No lo invirtió, sino que lo gastó o lo malgastó. Y es por eso que esto, atado a lo que en algún momento hemos hablado de los impuestos, o que tiene que ver con el cuarto jinete del apocalipsis financiero, que es el tema de impuestos y la inflación. Los gobiernos solamente recaudan de los impuestos. Los gobiernos no generan dinero, simplemente recaudan de impuestos. Y el tema es que cada vez tienen que pagar más cosas por ineficientes, por haber crecido y haber generado un montón de infraestructura innecesaria para poder mantener muchos empleados y sobre todo para pagarle a la gente que se está jubilando y ellos no tienen el dinero para poder pagar.
necesitan impuestos y muchos de estos impuestos van a seguir creciendo y nos vamos a encontrar con el tema de la inflación, que es un impuesto encubierto, porque cada vez que los precios suben, el gobierno recolecta más dinero. Entonces, la inflación está presente en todos los países del mundo, sencillamente por el segundo jinete del apocalipsis, que es la inestabilidad monetaria. El dinero que circula, con el que pagamos todo lo que pagamos, es un dinero inventado. Es un dinero que no tiene un respaldo como tenía el siglo pasado, en donde estaba respaldado por oro o metales preciosos. Hoy por hoy los gobiernos imprimen dinero a demanda cuando lo necesitan. Y esto hace de que cada vez haya más dinero en el mercado, y al haber tanto dinero en el mercado, en definitiva, cuando hay mucho de algo, el valor de eso decrece. Eso hace de que el café por el que pagué 1,50 € hace 12 años atrás, cuando yo vivía aquí, que estaba estudiando una maestría, lo pagaba entre 70 y 80 centavos de euro. Hoy lo estoy pagando 1,50 €. El café es el mismo, la taza probablemente sea la misma, la persona que lo está haciendo probablemente sea el mismo, pero ha subido prácticamente un 100%. Eso se debe a la inflación.